El pasado 7 de enero el narcisista Pedro Sánchez, ese mismo que dijo que nunca pactaría con los independentistas, que nunca pactaría con Bildu, que nunca pactaría con Podemos y que Pablo Iglesias representaba las cartillas de racionamiento y Venezuela, llegaba al poder, llegaba a la Moncloa, precisamente pactando con los independentistas, con Bildu y con Podemos. Y fue el inicio de este año y medio de legislatura de terror, que es como se va a llamar esta serie de vídeos. En total van a ser 3, en los cuales vamos a repasar pues los eventos, por así decirlo, más destacados de este último año y medio, las mentiras, las manipulaciones, la demagogia y toda la ruina y miseria que el gobierno de Pedro Sánchez ha provocado. Yo creo que son vídeos que vienen muy bien, sobre todo para que la gente no se olvide o para refrescar un poco la memoria de todos los escándalos del que es sin duda el peor gobierno de toda la historia de España. Bueno, pues empezamos el primer vídeo con la investidura, como ya he comentado en la introducción, ese 7 de enero de 2020, que Pedro Sánchez llegaba a la Moncloa después de haber pactado con todos los partidos políticos que Pedro Sánchez dijo que nunca iba a pactar. Pero es que ese mes de enero nos dejó 4 escándalos gravísimos. En primer lugar, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, el primer paso para acabar con la separación de poderes, para acabar con la independencia del poder judicial. Evidentemente un gobierno social comunista cuyo objetivo es aplicar o que tengamos una dictadura comunista, evidentemente tratan de buscar el fin del poder judicial, el fin de la independencia judicial y asaltar todos los resortes del Estado. Y ese nombramiento de Dolores Delgado y la famosa frase de Pedro Sánchez de que la fiscalía pertenece al gobierno, pues fue el primer paso para acabar con la separación de poderes y con esa independencia judicial. Pero el mes de enero nos dejó también otros 3 escándalos de renombre. El primero de todos ellos, de un ministro que ya no está, Ábalos, y Delcy Rodríguez. Un año y medio después todavía no sabemos qué es lo que había en las maletas de la vicepresidenta narcodictadora chavista del gobierno de Nicolás Maduro, aparte por supuesto de las 20 versiones que nos dio el ministro de Fomento y de Transporte, porque al principio nos dijo que no se reunió con Delcy, luego que sí, luego que no había pisado suelo español, luego que sí, luego que la culpa fue de la policía, luego que no, 20 versiones, y al final pues tristemente se nos ha olvidado un poco de la opinión pública. Que una persona se reúna con una narcodictadora chavista pues no causó el escándalo que debería de haber causado. Pero bueno, es lo que pasa pues teniendo como o dentro del gobierno a un partido político que no es más que el satélite chavista de Nicolás Maduro, que evidentemente es lo que representa Unidas Podemos. Pero es que en ese mes de enero también tuvimos a la ministra de Educación, Celaá, una persona que tampoco está ya en el Consejo de Ministros, diciendo que los hijos no pertenecen a los padres y recurriendo desde un punto de vista jurídico el PIN parental, esa necesaria propuesta de Vox que se ha aplicado en Murcia, que lo quieren aplicar en otras comunidades autónomas, que no le gustaba mucho a la izquierda, porque claro, con el PIN parental ya no van a poder seguir adoctrinando a los alumnos y lo querían recurrir a los tribunales. Por lo tanto, llevábamos apenas 3 semanas de nuevo gobierno y ya tenemos el fin de la independencia judicial, tenemos el escandalazo de Ábalos y como pues bueno, eso de la libertad educativa y ese derecho constitucional de que los padres tienen que elegir la educación de sus hijos en base a convicciones morales y principios culturales y demás. Pues bueno, eso tampoco le gustaba mucho a este gobierno, a aplicar la Constitución. Pocas semanas después que venía la pandemia, ya veíamos cuál era la situación de China, veíamos cuál era la situación de Italia. El gobierno tuvo la magnífica idea de permitir el 8M y otros eventos multitudinarios, mientras que su gurú y el portavoz sanitario Fernando Simón nos decía que como mucho iba a haber 1 o 2 contagios. 2 meses de una gestión nefasta desde un punto de vista sanitario, con compra fraudulenta de test, compra fraudulenta de mascarillas, respiradores requisados, cifra de fallecidos falsa, muchos miles de fallecidos ocultados por parte de este gobierno, y luego una crisis sanitaria que el gobierno también aprovechó para meter sus manazas, como digo, en todos los resortes del Estado, con la destitución del guardia civil del general Pérez de los Cobos. Se quería investigar la celebración del 8M teniendo en cuenta que el gobierno tenía toda la información de la OMS, de la Unión Europea, sobre la gravedad de la situación que estaba ocurriendo, y aún así no hicieron nada, o la creación del Ministerio de la Verdad, y que había que minimizar la crítica al gobierno en redes sociales, junto con por supuesto todos los presidentes que Iván Redondo o que a Iván Redondo se le ocurrieron para que Pedro Sánchez saliera cada semana en televisión a decirnos que lo estaba haciendo muy bien, que había salvado muchas vidas y que nos quedásemos en casa y que saliésemos a aplaudir todos los días como borregos a las 8 de la tarde. Por cierto, todo
todo ello en el marco de un estado de alarma ilegal e inconstitucional, ya decidido así por el TC tras el recurso presentado por Vox. Un estado de excepción es lo que tenía que haber aplicado el gobierno. Lo que pasa es que, claro, con estado de excepción, pues las decisiones tienen que tomarse en el Congreso, tienen que tomarse en el Parlamento, mientras que con estado de alarma las decisiones se adoptan por parte del gobierno en el Consejo de Ministros. Y evidentemente el gobierno quiere utilizar esa situación excepcional para meter sus manazas y para aplicar sus decretazos, incluido reparto millonario de subvenciones a los medios de comunicación o a conciertos para perros o a desarrollar el cine africano, ¿no? Por lo tanto, ahí veíamos o ahí vemos en qué se quería gastar la pasta del gobierno, mientras prohibía trabajar a cientos de miles de españoles, que llevaba también a otros tantos cientos de miles de españoles a la ruina, a la miseria y a las colas del hambre, mientras luego el gobierno se ponía la medallita de los ERTEs, que es una figura creada en la reforma laboral del Partido Popular por parte de Fátima Báñez. Por tanto, una gestión sanitaria y una gestión económica desastrosa durante muchísimos meses, el país con más muertos de millón de habitantes, con más sanitarios contagiados porcentualmente hablando, mentiras y ocultamiento de cifras de fallecidos, porque evidentemente si no, pues esto podía salirle perjudicado al gobierno, y todo ello, como digo, bajo un marco inconstitucional como es ese estado de alarma. Pero bueno, unos meses de encierro y a la salida hemos derrotado al virus, hagamos todos vida normal, que yo me voy de vacaciones a un palacio 3 semanas en donde les cambié las mosquiteras, por cierto, por una cifra brutal de dinero. Por tanto, esto es el gobierno de Pedro Sánchez. Una de las características que sin duda ha tenido este gobierno son todos los escándalos que ha rodeado a los 22 ministros. Por cierto, el gobierno con más ministros, con más altos cargos, asesores, chiringuitos, coches oficiales y personas que están detrás, como digo, de cada carpeta ministerial. Por tanto, el gobierno más caro de esta democracia, y como digo, todos los ministros han tenido escándalos. Para empezar, Irene Montero, con 450 millones de euros de presupuesto anual, para decirnos que el color rosa oprime mucho, para repartir pegatinas a las tiendas, a los comercios, ¿no? Que serán pues libres de violencia machista y será un lugar seguro para las mujeres. También Alberto Garzón, que cobra una pasta al mes para recomendarnos las frutas de verano. El ministro de Universidades, que durante los meses en los cuales los alumnos estuvieron encerrados y no había curso escolar con normalidad, estuvo desaparecido y no hizo absolutamente nada. Y aparte, Pedro Sánchez también con una tesis fake, enchufando a sus amigos, creando puestecitos para sus amigos o utilizando el Falcon para irse de conciertos o irse de compras, lo que viene siendo gastarse el dinero público para sus quehaceres privados, que es algo que le ha gustado mucho hacer siempre al Partido Socialista. Por tanto, hemos repasado aquí en este primer vídeo de forma muy esquemática, porque tampoco quiero aburrir mucho y tampoco quiero que la gente se me enfade, pero algunos de los escándalos que por supuesto se podían desarrollar mucho más de los primeros meses de esta legislatura, junto con, bueno, pues bastantes escándalos que han tenido muchos ministros, por supuesto muchos más. El ministro más indigno, Marlaska, acercando a todos los etarras. En eso se ha convertido una persona que en su etapa como juez luchó contra el terrorismo de ETA. Como digo, unos primeros meses de legislatura marcado por esa terrible gestión a nivel sanitario, terrible gestión a nivel económico, que nos llevó a los peores datos de gestión de todo el mundo. Probablemente ningún gobierno a nivel occidental lo haya hecho peor, lo que provocó la mayor caída del PIB de toda la zona euro, de toda Europa, incluso la mayor caída del PIB de todo el mundo, y un endeudamiento que nos superaba o que supera el 130% del PIB, mientras el turismo se derrumbaba y la situación económica no mejoraba absolutamente nada. Pero bueno, es algo que siempre ha caracterizado a la izquierda, que solamente son capaces de crear miseria, ruina y destruir la economía. Pues una vez más, el Partido Socialista y el gobierno, con lo mejor de cada casa, con golpistas, con proetarras y con comunistas, pues bueno, dejando claro, como siempre, que cada vez que ellos gobiernan, la ruina económica está asegurada. Y encima, en este caso, una ruina sanitaria con 100.000 fallecidos que todavía el gobierno no reconoce, es decir, sigue todavía blanqueando las cifras de su criminal y terrible gestión sanitaria por parte de Pedro Sánchez y toda su cohorte de indigentes mentales, incluido el peor ministro de Sanidad de la historia, como es Salvador Illa, que luego el gobierno lo utilizó políticamente hablando para presentarle en las elecciones autonómicas de Cataluña. Bueno, pues nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, el primer vídeo de esta trilogía de la legislatura de terror de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y compañía. Como digo, simplemente repasando de forma muy esquemática los escándalos más graves de este gobierno.
gobierno, y estos próximos días que tendremos la segunda parte y la tercera para recordar, como digo, con pequeños flashes, pues lo que ha sido este más de año y medio de Pedro Sánchez en la Moncloa. Así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, grupo de Telegram y demás cuestiones que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.